Job, capítulos 5 y 6. Continuamos con la participación de Elifaz. Él se aventó y dijo, yo voy a hablar, ¿verdad? Y después de que Job en el capítulo 3 se desahoga y dice muchas cosas, pues bastante comprometedoras, ¿no? Y uno entiende por el dolor, todas las pérdidas que había tenido. Ahora Elifaz en el capítulo 5 le explica la causa de los problemas a Job. Le va a decir por qué está pasando por lo que está pasando. De los versos 3 al 7, él habla del destino del hombre necio. O sea, le está diciendo, pues probable que tú seas el necio, ¿verdad? Sus hijos estarán lejos de la seguridad, les dice. Estas eran referencias indirectas a Job y a sus propios hijos que ya habían muerto. Elifaz argumentó que el hecho de que un desastre tan grande cayera sobre ellos era prueba que eran necios y pecadores. Nuevamente notamos el marco de referencia de Elifaz porque él menciona yo he visto y él habla de su propia experiencia y así a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Yo he visto, yo pienso, yo creo. Bueno, esa es nuestra experiencia, pero no necesariamente es la correcta. De los versos 8 al 16, Elifaz alaba la omnipotencia y la justicia de Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Elifaz le está diciendo con cierto tacto y amabilidad a Job que no está buscando a Dios y que debería buscar a Dios en su aflicción en vez de estarse quejando como lo hizo en el capítulo 3. De los versos 17 al 26, Elifaz atribuye el sufrimiento de Job al castigo de Dios por el pecado en su vida. Literalmente y duramente le dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Y le dice además, debemos recibir la corrección de Dios. Le dice exactamente, bueno, algo está pasando contigo y debes arrepentirte. Y entonces él declara ahí lo que vendrá si él se arrepiente, ¿no? En 6 tribulaciones te librará, del azote de la lengua serás cubierto, de la destrucción del hambre, te reirás, sabrás que hay paz en tu tienda, etcétera. Le dice, si te arrepientes, vendrán estas bendiciones. En el verso 27, Elifaz declara su confianza en sus palabras, porque le dice, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, esa es la ley. Óyelo y conócelo para tu provecho. En la mente de Elifaz, Job solo necesitaba aceptar estas verdades obvias, era obvio, ¿no? Para encontrar las respuestas a su crisis actual. Y esto es lo que a veces nos sucede a nosotros. Queremos saber por qué nos vienen cosas malas, por qué no hemos conseguido lo que le hemos pedido a Dios, y empezamos a dar respuestas simples, simplistas. Esto es lo que nos enseña el libro de Job, que no es así. Capítulo 6. En el capítulo 6 ahora le toca el turno a Job y le va a contestar a Elifaz. Job contesta, versos 1 al 7, Job explica que sus palabras de Elifaz han sido imprudentes, ¿sí? Los amigos de Job tuvieron la amabilidad de sentarse con él en silencio por 7 días. Job rompe el silencio con angustiadas declaraciones muy fuertes, y Elifaz responde con un llamado poético, pero de arrepentimiento. Ahora Job va a responder a esas declaraciones. De los versos 8 al 10, Job anhela que Dios le conceda escapar de esta situación. ¿Cómo? Muriendo. Prácticamente pide que Dios suelte su mano y acabe con él. De los versos 11 al 13, Job lamenta su debilidad. De los versos 14 al 23, Job critica a Elifaz y se defiende. No me han ayudado mucho, les dice. Han visto mi calamidad y les da miedo. El versículo 21 es el clímax de la reacción de Job al consejo de sus amigos. En realidad no ofrecieron ayuda. Y de los versos 24 al 30, Job desafía a sus amigos a señalar su error y falta de discernimiento. Les dice, enséñenme y yo callaré. Háganme entender en qué he errado o en qué fallé. Las palabras enseñadme, hacedme, que reprende la censura vuestra, censurar, todas estas son demandas de evidencias, de pruebas. Job se vuelve hacia Elifaz y le dice,
Tú dices que estoy sufriendo a causa del pecado. Bueno, dime qué pecado, dime específicamente, señálamelo, pues hasta que lo hagas no hay prueba de tu argumento. Y era la verdad, no había una prueba todavía, ¿verdad?, del pecado de Job. Lo que sabemos es que Dios, al mencionarlo allá en el cielo con el diablo se empeñó en quitarle todo a Job. Esa era hasta ahorita, hasta este momento, es lo que sabemos de la causa del sufrimiento de Job. Sin embargo, Elifaz y veremos los demás amigos son prontos para juzgar y decir cuál era la razón de su sufrimiento cuando estaban completamente equivocados porque no tenían toda la historia.